Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una clase de estudios sociales. Como hemos estado haciendo y trabajando, voy a proyectar las diapositivas e ir explicando acerca de lo que corresponde a este siguiente tema para ir avanzando durante este periodo que tenemos de suspensión de clases. Espero que tengan un buen día y a continuación con las diapositivas, chicos. Gracias. Hola chicos, buenos días. Bienvenidos una vez más a las clases de estudios sociales e historia. El día de hoy vamos a continuar con lo que corresponde al siguiente tema de la línea de tiempo que hemos estado manejando con los textos. Espero que puedan identificar varias cosas que se están viendo en estas diapositivas que yo estoy proyectando y les doy la bienvenida nuevamente a una clase más de estudios sociales para lo que corresponde a décimo año A y décimo año B. Entonces chicos, a continuación las diapositivas, que tengan un buen día y bienvenidos. Bien, estamos en la unidad 4, continuando con lo que corresponde a las clases para ustedes los décimos y vamos a ver acerca de lo que corresponde a la estructura del Estado, deberes y derechos. Una pequeña introducción para entrar ya en la unidad número 4 y básicamente chicos lo que vamos a ver es el rol que cumple el Estado en nuestro país, cuáles son los deberes y derechos que cumple o que tiene el Estado en nuestro territorio nacional. Vamos a ir conociendo acerca de cómo funciona, de cómo está estructurado y qué es lo que debe y no debe hacer. Entonces, vamos viendo. El Estado y sus instituciones existen, existen simplemente para servir a la gente. Aquí tengo yo una pregunta que dice ¿para qué sirve el Estado? Y básicamente lo que hace para qué sirve el Estado es simple y llanamente para servir a la gente. Por eso los ciudadanos y ciudadanas tenemos que comprender que el Estado es nuestro, ¿no? Es nuestro. Y de allí viene la responsabilidad de cuidar que los recursos públicos que se utilicen de manera correcta. Nosotros somos todos como ciudadanos, somos conocidos como la patria que existe, somos eh, todos ciudadanos de nuestra patria y somos conocidos como la historia de nuestro territorio. Y en esa base fundamental nosotros conocemos o tenemos que encontrar nuestra identidad como ciudadanos pertenecientes a un Estado y en este caso el Estado ecuatoriano. Y ahora tenemos que el Estado tiene varios elementos, ¿no es cierto? Tiene tres elementos principales, que es el poder, el territorio y la población. Estos tres elementos van de la mano, chicos, van de la mano. Si no existe un territorio, no existe población y por ende no existirá un poder que el Estado pueda ejercer sobre la población ni sobre el territorio. Entonces, estos tres elementos van estrictamente de la mano. Tiene que existir un territorio donde se asienta una población y donde la población elige sus gobernantes para que manejen este Estado. Entonces, estos son tres elementos que les he puesto aquí, principales o fundamentales del Estado. Pero vamos a continuar con lo que corresponde a la introducción de este nuevo tema que es la estructura del Estado, sus deberes y sus derechos. Bien, hablamos de una cultura del buen vivir, ¿cierto? Hablamos de una cultura del buen vivir y que también tenemos que entender que es no solamente una cultura de buen vivir, sino también un bien común para todos. El buen vivir es un concepto de la cultura andina que es en quichua se dice suma causai, buen vivir, suma causai, y que fue adoptado por todos los ecuatorianos en la Constitución. Nosotros como ciudadanos y como ecuatorianos aceptamos y promovemos o tenemos que promover lo que corresponde a lo que es el buen vivir, ¿ya? Es decir, todo lo que es una cultura del buen vivir, el beneficio o el buen trato hacia las personas, el trabajar como ciudadanos responsables dentro de un Estado. Entonces todo eso corresponde a lo que es el buen vivir, que ya lo habíamos visto. Pero nosotros cuando hablamos del bien común, debemos entender muy claramente a qué corresponde el bien común. Entonces, hay un ejemplo muy claro que dice
que supongamos que nosotros tenemos a dos corredores que comienzan una carrera, exactamente en el mismo lugar, tienen los mismos zapatos deportivos, pero uno termina primero y obtiene todo lo que quiere. El otro llega en segundo lugar y se muere de hambre. Entonces se trata entonces no solo de una igualdad de oportunidades, chicos, sino de una igualdad de resultados. O sea, es decir, no solamente una igualdad de oportunidades, es decir, los dos corredores tuvieron la misma oportunidad de correr, sino al final los resultados tienen que ser iguales para los dos. Entonces, esto podría definirse como el punto de llegada, más no como un punto de partida. O sea, es decir, que apunta siempre a la meta. En este caso, las dos perspectivas que todos y todas en el Ecuador tenemos para vivir tiene que ser la misma. Al final de cuentas, tiene que ser la misma. Ese es un aspecto muy importante y esencial del bien común. El bien común es para todos, en las mismas condiciones. Ahora tenemos lo que corresponde a lo que es naciones y nacionalidad. Entonces, son dos conceptos que básicamente los podemos ir identificando, ¿no es cierto? Lo que son naciones y lo que es nacionalidad. Ahora, tenemos dentro de lo que es naciones y nacionalidad varios grupos étnicos, naciones y nacionalidad. Leamos lo que dice la diapositiva. Estos tres términos se refieren a los hechos del compartir un único espacio, lenguaje, religión, historia, antepasados y parentesco. Actualmente nación y Estado han pasado a ser un sinónimo de organización política independiente y con una organización centralizada o un gobierno. Cuando hablamos de organización centralizada, es decir, que un gobierno es el que maneja todas las normas dentro de un Estado. Estos obviamente va combinados con un Estado-nación que se refiere a una entidad política autónoma. Cuando hablamos de una entidad política autónoma, es decir, en este caso podría ser un Estado, una entidad política autónoma que no recibe órdenes o no tiene injerencia de otros estados, porque es autónomo, es único, él tiene su propia decisión, su propia forma de ver los cambios de leyes, los cambios de normas. Entonces, cuando hablamos de una entidad política autónoma, recuerde, política autónoma puede ser, por ejemplo, un estado que no tiene injerencia de otros estados para manejar sus leyes o manejar su forma de gobierno. Entonces, veamos. Históricamente la nación tiene su origen en la etnicidad, ¿ya? La nación tiene origen en la etnicidad, lo cual elimina ese componente político que puede tener una categoría en nuestra actualidad. La etnicidad en sí no es un término político. Cuando hablamos de etnicidad, no tenemos que hablar estrictamente de un término político, sino que más bien la etnicidad es un término que conlleva muchas implicaciones políticas específicas. Podría decirse que la etnicidad se convierte en algún momento en nación. Cuando se han desarrollado varios procesos de identificación que son decisivos, se trata de procesos psicológicos determinados socialmente, políticamente y culturalmente. Entonces, de esa manera se puede entender lo que corresponde a la etnicidad. La etnicidad es actualmente un fenómeno moderno y está caracterizado por la formación de un tipo de Estado que posee un monopolio de lo que define un uso legítimo de la fuerza para un territorio determinado y que busca conseguir la unidad de la población que está sujeta a un gobierno. Entonces aquí existe también una lucha, chicos, una lucha por el Estado nacional que pasa por varios factores, ¿no? Varios aspectos que pueden ser el lenguaje, la religión, la cultura. Y de esta manera, mediante esta lucha que existe, se puede identificar a las personas. Depende también mucho del éxito de cada una de las personas en el ámbito que pertenezcan al Estado. Las alternativas pasan por diferentes consecuencias de reconocimiento en el aspecto de nacionalidades. Entonces, depende mucho del Estado para que una nacionalidad pueda ser reconocida dentro de su territorio. Ahora tenemos lo que corresponde a la etnicidad y nación. Ya habíamos hablado más o menos de lo que es la etnicidad, ¿no? Y en nuestro caso, en nuestro territorio ecuatoriano, existen varios grupos étnicos que obviamente son reconocidos por la Constitución. Y la Constitución
a pesar de que son grupos periféricos, grupos que están alejados de las ciudades, tienen que ser valorizados porque son grupos ancestrales que nosotros tenemos que reconocer como ciudadanos y también como Estado. El Estado debe reconocer a estos pueblos originarios y originarios ancestrales para que tengan su espacio dentro del territorio nacional. Entonces, cuando hablamos de nación, son varias naciones. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico de cómo están las naciones. Entonces, todas estas naciones están integradas. Nosotros correspondemos a lo que es América Latina. Y América Latina es digámoslo así, un grupo de naciones que están determinadas en un sector. América Latina. Somos latinos. Somos varias naciones unidas por nuestra cultura, por nuestra ideología, por nuestras normas y por cada uno la forma de manejar su gobierno. Entonces, las naciones y la etnicidad tienen mucho que ver, porque asimismo como digamos en nuestro territorio ecuatoriano existen varias etnias están en nuestro país, dentro de nuestro país y son reconocidas. Asimismo, también existen varias nacionalidades en nuestro país que son reconocidas. Y para ir un poco más allá, existen naciones que están unificadas dentro de una región, la región latinoamericana. Entonces, lo que quiero hacer entender es que de una u otra forma las naciones y los grupos étnicos tienen que ser reconocidos, respetados y de una u otra forma protegidos por una constitución. Entonces tenemos otro término que está determinado dentro de nuestra Constitución, que es la plurinacionalidad, y que corresponde a que existen varias naciones dentro de nuestro territorio nacional. Un concepto muy claro lo reflejamos aquí. El fenómeno plurinacional en Latinoamérica acude a la frase naciones culturales dentro de una nación cívica. Naciones culturales, varias naciones dentro de una nación cívica. Cuando hablamos de una nación cívica, cuando hablamos de una nación cívica, es decir, que está estrictamente vinculado a las leyes del Estado, pero estas leyes ayudan a proteger a estas nacionalidades, de tal forma que las primeras serían las nacionalidades o pueblos indígenas que habitan en el territorio ecuatoriano. Tenemos varias nacionalidades que habitan en nuestro territorio y la plurinacionalidad cívica sería el vínculo que existe del Estado con estas nacionalidades. Es decir, el Estado hasta dónde o cómo tiene que proteger a estas nacionalidades y que existe una ley madre, que es la Constitución, que protege a estas nacionalidades ancestrales de nuestro territorio ecuatoriano. Entonces, esta más o menos es una pequeña introducción para ingresar a lo que corresponde a lo que es Estado y derechos, pero por el día de hoy vamos a quedar ahí en esta clase y la siguiente clase y hablaremos un poco más en profundidad acerca de lo que es el Estado y lo que corresponde a sus derechos y sus deberes, porque tenemos que ver qué es lo que es un Estado, cuáles son los poderes públicos, los poderes políticos dentro de un Estado y que ya usted más o menos va a identificar. Hasta eso, muchas gracias chicos, feliz día.